Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en su versión virtual, como desde hace 6 años. Este es el sexto año que estamos con con el ciclo virtual de Raíces de Sefarad, porque mucho antes también se hacía presencial aquí en Buenos Aires y ahora desde el 2020 lo hacemos en forma virtual y lo hacemos como cada semana trayendo cultura sefaradí, algún tema relacionado con los sefaradí, porque pareciera que es inagotable el tema, afortunadamente, y siempre nos encontramos con cosas nuevas, como va a ser el caso del día de hoy. Ya vamos a ir a eso. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué placer estar aquí esta semana. Siempre estamos muy entusiasmados por los temas que vamos a presentar y también pensar que durante mucho tiempo nos dijeron, bueno, los temas sefaradíes no son muchos, siempre se habla de lo mismo. Sin embargo, hemos logrado tener durante el transcurso de estos años, tanto presencial desde el 2008 como hasta ahora, temas tan novedosos y tan diferentes que podemos demostrar que no son los mismos temas de siempre. Así que estamos muy contentos con lo que hemos logrado, las personalidades que hemos logrado invitar y todo. Bueno, Pero, pero vamos a empezar. Hoy vamos a presentar algo que tenemos muy pedido por la audiencia, ¿eh? Abraham Zacuto, el último científico judío de Sefarad. Para esto tenemos invitado a Mariano Gómez Aranda. Él es filólogo, escritor e investigador español, especialista en lenguas y culturas del Oriente Próximo. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se licenció en filología semítica y en filología inglesa. También se doctoró en filología, bueno, como le dije, semítica. Continuó su formación en el Colegio de la Unión Hebrea de Nueva York con una beca del programa Fulbright y profundizó también su trayectoria docente e investigadora. Fue profesor en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde el año 2009 es investigador en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y de Oriente Próximo del CSIC. Desde el año 2001 es profesor en New York University en Madrid y desde 2009 es también profesor en Vermont en el Midbury College. Es autor de artículos científicos publicados en revistas internacionales y nacionales. Ha escrito y publicado libros tanto en colaboración con otros investigadores como en solitario. Y le damos la bienvenida. Hola Mariano, el Hola, currículum, vale decir que el currículum es mucho más amplio, pero es hemos suficiente, escuchado más que suficiente. Lo importante es lo que cuente. bueno, seguro. eso sin ninguna duda, pero la verdad es que a veces nos felicitamos a nosotros mismos de las personas que acercamos. Es un poco de egoísmo que tenemos, pero la verdad es que no, digamos, es una broma, porque el mérito que tienen ustedes, que investigan y se queman las pestañas y estudian, y si hay un factor común en todos ustedes, es que lo hacen con una pasión indescriptible. Eso Y es cierto. Si no fuera así, sería difícil, si no hubiera una pasión detrás, es verdad. seguramente, seguramente. Y Bueno, te hemos nosotros, llevado. sí, nosotros muy contentos de poder dar este espacio para que todas estas investigaciones se conozcan, para que la gente tenga la oportunidad de ver la puntita del ovillo para después continuar buscando y consiguiendo más material para profundizar en el tema. Así que muy Y este es un contentos. pedido del público, ¿eh? La gente pidió hablar de Sacuto. Así que, bueno, Mariano, te dejo con tu presentación y a ver qué nos cuentas de este hombre. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Marcelo y a Liliana el que me hayan invitado a dar esta charla y por supuesto a todos ustedes por asistir a ella. Espero que les guste, ¿no?
He titulado la conferencia a Abraham Zacuto, el último científico judío de Sefarad, porque efectivamente él es el último en dos sentidos. En primer lugar, es el último de una larga saga de científicos judíos que vivieron en la península ibérica y que contribuyeron con su profesión y sus obras a la ciencia medieval. Estos son algunos de ellos: Hasdai Ben Shaprut en el campo de la farmacología, Ibn Buklarish también en farmacología, Abraham Barjilla en astronomía y astrología, Abraham Ibn Ezra también en astronomía y astrología, Maimónides, quizá el más conocido, en medicina, Yehuda Ben Moisés e Isaac Ben Sid en astronomía, David Ben Yom Tov en medicina. Bien, pues Abraham Zacuto, también especialista en astronomía y astrología en el siglo XV, sería el último científico de toda esta larga saga. En segundo lugar, es el último porque él sufrió la expulsión de los judíos del año 1492, que causó, entre otras muchas terribles desgracias, también el fin de la ciencia judía en España. Antes de entrar en las aportaciones científicas de este autor, repasaremos algunos datos biográficos siguiendo el recorrido de algunas de las ciudades en las que vivió a lo largo de su vida. Nació en Salamanca el 12 de agosto de 1452 a las 3 de la tarde exactamente. Esta precisión sobre el día y la hora de su nacimiento la dio el propio Zacuto en una de sus obras para demostrar que era un gran experto en astronomía y en astrología. Conocer la hora exacta del nacimiento de una persona es un dato fundamental para hacer la carta astral de esa persona y, por lo tanto, para poder poner en práctica los conocimientos astrológicos en los que Zacuto fue un auténtico profesional, como veremos después. En Salamanca vivió varios años dedicados al estudio de las matemáticas y la astronomía, y contó con la inestimable ayuda del obispo de la ciudad, Gonzalo de Vivero, que actuó como su mecenas y su protector. Gracias a este mecenazgo, Zacuto escribió en Salamanca su obra más importante, el Jibur Agadol, o Composición Magna, un tratado de astronomía que acompaña unas tablas astronómicas del que hablaré más adelante. Durante los años en que vivió en Salamanca se ha especulado mucho acerca de un posible encuentro personal entre Cristóbal Colón y Abraham Zacuto. El libro de Arthur C. Barros Basto, Don Abraham Zacuto, rabí, astrónomo, historiógrafo, publicado en Oporto en 1946, reproduce en su página 23 la imagen que ven ustedes en pantalla y que representa ese posible encuentro entre el descubridor y el científico judío. El cronista Andrés Bernaldez, autor de la famosa Historia de los Reyes Católicos, cuenta que cuando Colón estuvo en Salamanca a finales de 1486 o inicios de 1487, los monarcas convocaron a, cito textualmente, hombres sabios y astrólogos, astrónomos y hombres de corte, sabedores de la cosmografía. Fin de la cita. Aunque el cronista no menciona sus nombres, podemos suponer que Zacuto estaría entre ellos porque no había muchos personajes en la Salamanca de entonces que encajaran en el perfil de hombre sabio, astrólogo y astrónomo, y desde luego Zacuto era de los más prestigiosos en estos campos. Así que, sin poder afirmarlo con rotundidad, sí podemos pensar que es posible que el encuentro entre Colón y Zacuto se pudiera haber producido. Pero continuemos con la trayectoria vital de nuestro personaje. Cuando murió el obispo Vivero y Zacuto perdió el apoyo económico y social del que había gozado en Salamanca, se trasladó a vivir a Gata, en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Y allí tuvo el apoyo de un noble llamado Juan de Zúñiga y Pimentel. Este noble extremeño estaba muy interesado en las ciencias y bajo su mecenazgo Zacuto escribió otra de sus obras importantes, el Tratado de las Influencias del Cielo y Juicio de los Eclipses. En este caso la escribió en castellano y, como su propio nombre indica, se trata de una obra de astrología. También hablaré de ella más adelante.
Cuando llegó el fatídico año de 1492, Zacuto tuvo que sufrir el mismo destino que sus hermanos de religión e iniciar el camino de la diáspora. Portugal era el país que estaba más cercano y Zacuto se instaló en Lisboa. Su fama como astrónomo había llegado hasta la corte portuguesa y muy pronto consiguió ser contratado como astrónomo y cronista para el rey de Portugal, Juan II. Cuando este monarca murió, el apoyo real lo siguió teniendo con el siguiente rey, Manuel I. Durante los años finales del siglo XV, se estaba preparando en Lisboa la expedición portuguesa de Vasco de Gama a la India. El monarca portugués Manuel I le pidió a Zacuto que asesorara científicamente esta expedición e incluso le pidió que predijera su suerte consultando a los astros. Zacuto emitió una opinión favorable a tal empresa desde el punto de vista de la astrología y comunicó al rey que el éxito dependía de que 2 hermanos fueran al frente de la expedición, pues así parecían indicarlo los astros. Una enorme satisfacción debieron de producirle al monarca portugués las predicciones de Zacuto y parece ser que tuvieron mucha influencia en que fuera Vasco de Gama el capitán mayor de la armada. Cuenta una de las crónicas que cuando se estaba preparando el viaje, el monarca preguntó a Vasco de Gama si tenía algún hermano y Vasco de Gama dijo que sí, su hermano Paulo de Gama, también marinero como él. Esta respuesta, al parecer, fue decisiva en que los hermanos de Gama fueran los elegidos por el rey de Portugal para el primer viaje a la India. Esta información la cuenta el cronista portugués Gaspar Correia en su relato sobre el viaje de Vasco de Gama, aunque la crónica de este autor está siendo desacreditada desde el punto de vista histórico últimamente, y algunos historiadores piensan que Correia quizá en algunos momentos se dejó llevar por la fantasía o por la imaginación. No sabemos si es el caso de esta anécdota que cuenta, pero lo que sí sabemos seguro es que Zacuto proporcionó la información necesaria a los marineros del viaje a la India para orientarse en el mar calculando la altura del sol. Zacuto les proporcionó esta información gracias a un astrolabio de metal, similar al que ven ustedes en pantalla, diseñado por él mismo y que superaba por su mayor precisión a los que existían hasta ese momento fabricados en madera. También les enseñó a utilizar las tablas astronómicas y las cartas de navegación que él mismo había elaborado y que serían después decisivas en otros viajes de marinos portugueses. Esta será una de las aportaciones científicas de relevancia de Abraham Zacuto. Pero las persecuciones de judíos en Portugal, decretadas por el rey en 1496, le obligaron a nuestro personaje a abandonar este país y a instalarse en Túnez, penúltimo lugar de su peregrinaje. Fue allí donde escribió su famoso Sefer Yuhasin o Libro de las Genealogías, una historia de los grandes sabios, rabinos e intelectuales judíos desde la creación del mundo hasta el año 1500. Cuando los reyes de España amenazaron con conquistar la costa africana, Zacuto decidió marchar a Oriente y pasó el final de sus días en Damasco, donde vivían unos parientes suyos. Allí murió en 1515. Tras este repaso por los hitos más importantes de la vida de Zacuto, vamos a analizar algunas de sus obras principales, centrándonos en la importancia de sus contribuciones a la ciencia en disciplinas como la astronomía y la astrología. Como se sabe, esta última era considerada una ciencia en la Edad Media, aunque hoy no lo sea. Como dije anteriormente, la obra más importante de Zacuto en el campo de la astronomía es sin duda el Hibur HaGadol o Composición Magna, un tratado de astronomía que acompaña unas tablas astronómicas. Y quizá se pregunten ustedes, ¿qué son unas tablas astronómicas? Para explicarlo, me voy a remontar al siglo XIII
a la corte de Alfonso X el Sabio, uno de los monarcas medievales que más apoyo dieron a la ciencia. En la corte de este rey, en Toledo, trabajaron, entre otros muchos, dos científicos judíos, Yehuda ben Moisés a Cohen e Isaac ben Sid, también llamado Rabbi Isaac. Ellos fueron los responsables de elaborar unas tablas astronómicas que por su gentileza hacia el monarca denominaron tablas alfonsíes. Lo que ven ustedes en pantalla es un ejemplo de estas tablas alfonsíes. Unas tablas astronómicas como estas son unas tablas que registran las posiciones del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas según se observan en un lugar determinado, en este caso Toledo, y a lo largo de un periodo de tiempo determinado, que pueden ser varios días, semanas o incluso años. Como todos sabemos, los planetas se mueven, cambian de posición a lo largo del tiempo y además no están en un mismo lugar si se observan desde Toledo que si se observan, por ejemplo, desde Buenos Aires. Hay mucha diferencia entre las posiciones de los planetas en dos latitudes geográficas diferentes. En las tablas astronómicas también se añaden datos para calcular los eclipses del Sol y la Luna, y también se añaden datos para algo fundamental, la elaboración de un calendario. Hoy en día no somos conscientes del trabajo que era fijar un calendario en una época en la que no existían ni calendarios ni relojes. En la época medieval, elaborar un calendario significaba calcular cuándo empezaba exactamente el mes, que en el caso de los judíos, como todos sabemos, depende del inicio de la luna nueva. Pero también había que contar los meses, los días de cada mes, las horas de luz de cada día, las horas de noche. Todo este trabajo solo se podía realizar mediante la observación de los astros y después de complicadísimos cálculos matemáticos. Como se pueden imaginar, la elaboración de un calendario era fundamental para la fijación de las fiestas y en el caso de los judíos, además, para algo tan importante como saber cuándo comienza y termina exactamente el Shabbat. El Talmud da a entender que el sábado termina cuando se ven 3 estrellas en el cielo. Por lo tanto, saber a qué 3 estrellas hay que mirar era algo que dependía de la astronomía y que demuestra que esta ciencia era muy importante para la religión. Además, las tablas astronómicas también se tenían en cuenta para la astrología. En la Edad Media se pensaba que todos estamos bajo la influencia de los astros y sobre todo bajo la influencia de estos en el momento en que nacemos. Además, en muchos casos, las decisiones importantes que se tomaban no se hacían sin antes consultar con los astrólogos la posición de los astros en un determinado momento. Por ejemplo, empezar un viaje, celebrar una boda o incluso vender una casa, se tenían en cuenta las posiciones de los astros para elegir el mejor momento para hacerlo. Pues bien, las tablas astronómicas proporcionaban toda esta información, tanto para la elaboración del calendario como para cuestiones astrológicas. Es decir, tenían una utilidad práctica. La actividad más típica de un astrónomo medieval era la elaboración de unas tablas astronómicas, una labor que requería de muchísimo tiempo de trabajo. Muy típica de la época medieval era esta imagen que ven ustedes aquí en este manuscrito hebreo de época medieval. Si la vemos un poco más de cerca, vemos a un señor sentado con un aparato redondo y un libro sobre las piernas. Seguramente son unas tablas astronómicas. Está consultando los astros mientras otros señores le están pidiendo algún tipo de consulta. El aparato que este astrólogo tiene en la mano derecha es un astrolabio más o menos como este que les he mostrado anteriormente. El astrolabio era una especie de calculadora de bolsillo que servía para medir los movimientos del Sol, de los planetas y de las estrellas. Vamos, es como llevar una imagen del universo entero en la mano. Este aparato fue el más típico que se utilizaba para elaborar unas tablas astronómicas. Pero para entender la complejidad de este trabajo hay que entender, en primer lugar, cuál era la idea del cosmos que existía en el mundo medieval.
Esta idea se basaba en las teorías que estableció en la antigüedad el astrónomo griego Claudio Ptolomeo, al que pueden ver en este cuadro de finales del siglo XV, que se encuentra en el famoso Museo del Louvre y que afortunadamente los últimos ladrones que entraron no se llevaron. Pues bien, lo que tiene en la mano es, si lo vemos más de cerca, es una esfera armilar, la representación del cielo, de todo el cosmos, en 3 dimensiones. Es un aparato más o menos como este. La bolita que está en el centro representa la Tierra. El círculo horizontal, este que ven aquí, representa el horizonte y el círculo más ancho que rodea la Tierra, este círculo más ancho, representa la eclíptica o banda con los signos del zodíaco que se pensaba en aquella época que era el recorrido del Sol alrededor de la Tierra. Pues bien, visto de una manera mucho más simple, la idea que existía en la Edad Media y en la época de Ptolomeo de cómo era el cosmos, se basaba en el concepto de geocentrismo. Se pensaba que la Tierra era el centro del universo y alrededor de ella giraban las órbitas o esferas de los planetas, en este orden. Primero la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Neptuno y Plutón todavía no habían sido descubiertos y tardarían muchos siglos en descubrirse todavía. Por encima de todos ellos estaba la esfera de las estrellas fijas. Bien, vaya por delante que esta concepción es errónea como punto de partida, porque como todos sabemos, los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Y es lo que se conoce hoy como heliocentrismo, que se descubriría en el siglo XVI. Los movimientos de los planetas partiendo de esta idea son extremadamente difíciles de determinar, porque si se observan desde la Tierra, parece que unas veces se mueven hacia adelante, otras hacia atrás, a veces se paran, a veces aceleran y a veces van más despacio. Todo esto es fácilmente observable en pocas semanas o meses. Es decir, que medir estos movimientos requería de tiempo, de paciencia, de observar, de calcular, etcétera, etcétera. En esto consistió la labor que hicieron estos dos autores judíos con las tablas alfonsíes. Por supuesto, no fueron las únicas, pero sí que fueron las más divulgadas, porque se conocieron en toda Europa y de ellas se hicieron adaptaciones para las distintas ciudades, porque, como he dicho anteriormente, las posiciones de los planetas no son las mismas en cada ciudad y en cada latitud terrestre. Se hicieron adaptaciones en París, en Londres, en Oxford, en Viena, Cracovia e incluso Praga. Y lo que hizo precisamente Abraham Zacuto en el Jibur Agadol, o composición magna, fue adaptar los datos de las tablas alfonsíes a la posición geográfica de Salamanca. Él mismo nos indica en esta obra que las tablas astronómicas tenían la utilidad de informar en qué día aparecería la luna nueva y en base a este dato y a unos cálculos matemáticos poder fijar el inicio del mes lunar en el calendario judío. En esta tabla que ven en pantalla se indica la entrada del sol en cada uno de los meses del calendario cristiano. Ahí pueden leer escrito en hebreo, transcrito, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y debajo los nombres de los signos del zodiaco: Piscis, Dagim, Aries, Tela, etcétera, etcétera. Pues bien, el Jibur Agadol fue traducido al latín y esta traducción se ha conservado en varios manuscritos. En este que ven en la pantalla y que está en la Biblioteca Nacional de España, es la traducción de la tabla anterior en hebreo, aquí en latín, que indica la entrada del sol en cada uno de los meses del año y en cada uno de los signos del zodíaco. Pues bien, esta tabla de Zacuto tuvo una trascendencia insospechada en su tiempo y poco conocida incluso hoy en día, porque esta tabla sirvió para la reforma del calendario cristiano gregoriano que llevó a cabo el Papa Gregorio XIII en el año 1582. El Papa había encargado un informe científico a la Universidad de Salamanca acerca de cómo se debía llevar a cabo la reforma del calendario.
Los expertos de esta universidad concluyeron que había que eliminar 10 días del mes de octubre del año 1582. Pues bien, en el informe que elaboraron para justificar esta medida, se incluyeron datos tomados de las tablas de Zacuto e incluso se incluyó una explicación del calendario judío que por parte de los asesores de la Universidad de Salamanca se consideraba más preciso en términos astronómicos que el calendario utilizado por la Iglesia. Es decir, que el calendario judío sirvió para la reforma del calendario cristiano de 1582 y Abraham Zacuto contribuyó con sus tablas astronómicas a que tal reforma fuera posible. Este aspecto de la aportación científica de Zacuto no ha sido hasta ahora suficientemente valorado. Pero la gran obra de Zacuto sobre astronomía no solo trata sobre asuntos relativos al calendario, también aborda otras muchas cuestiones. En la tabla que ven en la pantalla se indica la posición del Sol a mediodía cada uno de los días del año. Y los datos de esta tabla eran fundamentales para orientarse en el mar y muy probablemente fue utilizada por los marineros españoles y portugueses que a finales del siglo XV y principios del XVI viajaron a América o a la India. Es otra de las grandes aportaciones de la astronomía de Zacuto a la ciencia, a los descubrimientos de nuevas tierras y también al acercamiento entre gentes de varios continentes. Como he dicho anteriormente, el Cibura Gadol o composición magna fue traducido al latín varias veces. Una de las traducciones más conocidas se hizo en Portugal con el título de Almanac Perpetuum y el traductor fue José Viciño, que fue consejero del rey II de Portugal. Esta traducción se imprimió muchas veces en toda Europa. En 1568 se publicó incluso una versión en judeo-español de esta obra en Salónica que tendría gran difusión entre los sefardíes. También se hizo, al menos sabemos, 2 traducciones al árabe, una de ellas a cargo de Al-Hayari al-Andalusí, y tuvo mucha difusión tanto en el mundo musulmán como entre los turcos, pues otra de las traducciones se hizo en Estambul. ¿Por qué la obra de un autor judío como Zacuto tuvo tanta difusión en el ámbito cristiano y musulmán? Pues porque se trataba de una obra útil para creyentes de las 3 religiones monoteístas, pues contenía toda la información básica y necesaria para poder elaborar calendarios, tanto para judíos como para cristianos y musulmanes. Además, incluía unas tablas que permitían pasar fechas de un calendario al otro y así saber qué fecha del calendario cristiano correspondía a las del calendario judío o musulmán. Es decir, se convirtió en una obra de alcance universal. Pero además, las tablas astronómicas, como he dicho antes, tuvieron una utilidad para la práctica de la astrología, porque proporcionaban los datos para hacer una carta astral o para hacer un horóscopo, independientemente de la religión que profesara el interesado. ¿Cuáles eran las ideas astrológicas que estaban en el fondo de estas tablas de utilidad astrológica? Para responder a esta pregunta debemos analizar la segunda gran obra importante de Zacuto, el Tratado de las Influencias del Cielo y Juicio de los Eclipses. El objetivo de esta obra lo expone el propio Zacuto desde los primeros párrafos. Su obra pretende enseñar astrología a los médicos para que puedan entender cómo influyen los astros en la salud y en la enfermedad, y poder así utilizar ese conocimiento con efectos terapéuticos. En otras palabras, para Zacuto conocer las influencias de los astros ayudaría a los médicos a curar enfermedades. Una de las ideas fundamentales que existían en la época medieval y que ilustra las conexiones entre medicina y astrología está representada por la imagen que ven en pantalla. Representa al ser humano y se indica en cada una de las partes del cuerpo cuál es el signo del zodíaco que influye en ella. Así, por ejemplo, vemos que Aries está en la cabeza, Tauro en el cuello, Géminis en los brazos, etcétera, etcétera. Así que cuando un enfermo sufría alguna dolencia en alguna de estas partes, había que tener en cuenta la posición de esa constelación en el cielo
para proceder a su curación. ¿Por qué se establecieron estas relaciones concretas? Pues porque existía la idea de que el ser humano es un microcosmos, es decir, está hecho a imagen del macrocosmos, que es el universo celeste. Pero si se fijan bien en la imagen, aparecen una serie de puntos en el cuerpo humano señalados con unas líneas rojas, pueden ver aquí en los brazos y en algunos puntos de la cara. Esos puntos son los puntos de la sangría, para hacer la sangría. Era una práctica médica muy habitual, porque se pensaba que algunas de las enfermedades eran el resultado de un exceso de sustancias nocivas en la sangre del enfermo, y la curación, por lo tanto, consistía en sacar sangre al enfermo y eliminar dichas sustancias. Sin embargo, los médicos habían alertado ya desde la antigüedad que se trataba de una práctica que tenía ciertos riesgos, y uno de ellos era no saber en qué punto del cuerpo humano había que hacer la incisión para extraer la sangre. Pues bien, lo que muestra esta imagen y lo que Zacuto explica en su tratado son los puntos adecuados para la extracción de sangre, es decir, para hacer la incisión en ellos y que cause el menor daño posible al enfermo. Zacuto dedicó un capítulo entero a la flebotomía, que es así como se denomina el término técnico, o sangría, en su tratado de las influencias del cielo. En él explica, sobre todo, cómo hay que tener en cuenta la posición de los astros a la hora de utilizar esta medida. Por ejemplo, dice que para practicarla la luna tenía que estar en determinados signos del zodíaco, como en Aries y Sagitario. Estas recomendaciones, que hoy en día nos pueden parecer absurdas, eran muy tenidas en cuenta en la época medieval y se creía realmente en ellas. Hay que tener en cuenta que en aquella época en que los sistemas sanitarios eran muy precarios y en que las enfermedades eran muy difíciles de combatir, se acudía a cualquier tipo de recursos e incluso a los más extraños para tratar de encontrar la solución. Y si funcionaban estos recursos, pues se seguían transmitiendo de generación en generación y manteniéndose en el tiempo. Explica Zacuto en esta obra que el astro que más influye en todas las enfermedades es la luna, porque es el que sufre más cambios de luz que recibe del sol, y es la causa de que unas veces crezca y otras mengüe. Además, es el planeta que está más cerca de la Tierra, y por esta razón sus influencias se perciben mejor en los seres terrestres que las de cualquier otro astro. No olvidemos que la Luna tiene una influencia natural en el ciclo de las mareas. Pues bien, Zacuto explica que las fases creciente y menguante influyen en la evolución de las enfermedades, que en cierto sentido se comportan como las fases de la Luna. Otra de las teorías médicas que circulaban en época medieval era la de que existen días críticos o crisis en la evolución de las enfermedades. Según esta teoría, que se remonta a la antigüedad, en el curso de ciertas enfermedades existen determinados días que son críticos porque en ellos se producen cambios importantes que van a marcar el curso siguiente de la enfermedad. En algunos casos, esos cambios son radicales y puede ocurrir que a partir de un determinado día el enfermo en cuestión empiece a mejorar y se cure, o empiece a empeorar y acabe muriendo. Hoy en día seguimos escuchando en hospitales, consultas de médicos y en laboratorios que la cuestión del tiempo en las enfermedades es fundamental. El tiempo que lleva una persona sintiendo un determinado dolor. Es frecuente, por ejemplo, tras una operación, escuchar frases como las primeras 48 horas son cruciales o críticas, incluso se usa este término. Y, por ejemplo, la pandemia del coronavirus también nos ha enseñado mucho sobre esta cuestión. Los días en que se muestra la enfermedad después del contagio, los días en los que aparecen los peores síntomas, los días en que deja de ser contagiosa. Es decir, que la cuestión de los días críticos de época medieval, en cierta medida, sigue estando en vigor hoy en día. Aunque, por supuesto, lo que ya no se mantiene es la idea medieval que Abraham Zacuto expone en su obra, de que los días críticos están asociados a las fases de la luna. El razonamiento que les llevó a pensar en esta asociación de ideas era el siguiente. La luna crece y decrece, es decir, su luz aumenta y su luz disminuye. De la misma manera, las fiebres suben y bajan.
Por lo tanto, no le resultó difícil concluir que existía una correlación entre ciclos de la luna y evolución de las fiebres. Otra de las ideas importantes que Zacuto desarrolla en esta obra está relacionada con la idea del cosmos que se tenía en época medieval. Como hemos visto antes, existía la Tierra en el centro, las 7 esferas de los planetas, la octava de las estrellas fijas. Pues bien, por encima de estas dos órbitas o esferas, Zacuto habló de 2 esferas más, la novena y la décima. La existencia de la novena esfera fue discutida en la época medieval y el propio Zacuto nos dice que, debido a que en ella no hay estrellas, ni planetas, ni nada, muchos científicos dudaron de su existencia. Pero él pensaba, y creía como otros científicos, que tenía que existir una novena esfera que fuera la que hiciera de motor de las demás, es decir, que fuera la que hacía rodar las demás esferas unas dentro de otras. Por encima de la novena esfera estaría lo que Zacuto llamaba la décima esfera, el trono de la gloria, es decir, la morada de Dios. La idea de Zacuto del universo se parece más a esta imagen que ven en pantalla. La décima esfera, para muchos pensadores medievales, no existía porque pensaban que el mundo divino, que Zacuto coloca en la décima esfera, está muy diferenciado del mundo de los astros y por lo tanto Dios no puede pertenecer a él. Sin embargo, Zacuto quiso argumentar que la existencia de 10 esferas se justifica por 2 razones. La primera es que 10 es el número perfecto, el número completo. Y la segunda es que en la Biblia encontramos el siguiente versículo: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos. Es decir, los cielos son la obra de Dios, el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, y si el ser humano tiene 10 dedos en las manos como Dios, entonces esos 10 dedos se corresponden simbólicamente con las 10 esferas. Esta fue la explicación que él dio. El Tratado de las Influencias del Cielo lleva como complemento un breve apéndice, que es sobre los eclipses del Sol y la Luna. Y Zacuto explica algunas predicciones de estos eclipses cuando suceden en determinados signos del zodíaco. Por ejemplo, dice lo siguiente a propósito de los eclipses de Sol en el signo de Aries. Si el eclipse de Sol sucede en Aries, significa enfermedades y muertes, privación de su dignidad en magnates y daños en los jueces. Denota sequedad en el aire, enfermedades y muerte en el ganado ovino, enfermedades en la cabeza como la modorra y enfermedades de los ojos. Esto afecta fundamentalmente a los climas y ciudades que están bajo el signo en que tuvo lugar el eclipse. Así, por ejemplo, Aries es el correspondiente a Galicia y Valladolid. Si se encuentra Saturno en conjunción o en oposición con respecto al Sol, entonces indica guerras entre los reyes. Y después de este párrafo continúa describiendo las características de los demás eclipses en los otros signos del zodíaco. Pues bien, basándose en esta información, Zacuto había anunciado un eclipse de Sol que se iba a producir el 16 de marzo de 1485 a las 15:42 horas y que fue visible en parte de la península ibérica. La predicción anunciada por nuestro científico efectivamente se cumplió y en ese año se produjo una importante sequía que afectó a zonas como Galicia y Valladolid, tal como se recoge en este texto. Es decir, que las predicciones basadas en la posición de los astros se cumplían a veces, o al menos se cumplían a veces, y quizá las suficientes como para que la gente de aquellos tiempos siguiera confiando en los astrólogos y en la actividad intelectual de la astrología como legítima, importante y veraz. La siguiente obra de Zacuto de las que les quiero hablar es el Sefer Yuhasin, o libro de las genealogías, una historia de los grandes sabios, intelectuales y rabinos judíos desde la creación del mundo hasta el año 1500. Fue en Túnez donde la escribió y el propio Zacuto nos dice en la introducción que después de haber dedicado prácticamente toda su vida a escribir sobre las estrellas del cielo, al final decidió hacerlo
sobre las estrellas de la tierra, los grandes sabios de la tradición judía. Y añadió el siguiente texto. La estrella es la luz en la esfera celestial, es como el alma en el cuerpo, es decir, el fundamento. Y ciertamente así es, porque ellos, los sabios de la Misná y el Talmud, así como sus sucesores, con los libros que compusieron para lograr mérito en favor nuestro, iluminan nuestras almas. Esta obra apareció en una época que podía ser calificada como del auge del interés por las crónicas historias judías. En los años finales del siglo XV y primeros del XVI, la investigación histórica cobró un interés muy grande por parte de los judíos, probablemente por el hecho de haber vivido la terrible experiencia de la expulsión de España y de Portugal. El camino del exilio hizo que los intelectuales judíos buscaran consuelo para sus correligionarios, elaborando obras que, como esta, recogían las glorias del pasado y servían como ejemplo para perseverar en la fe judía a pesar de las adversidades. Pero quizá la mayor novedad que aporta la obra de Zacuto a la historiografía es que él no se limita simplemente a recoger datos y a ponerlos por escrito, sino que los selecciona, los estudia y los analiza desde una perspectiva crítica y científica. Es muy posible que durante los años que vivió en el norte de África, después de haber dedicado toda una vida a la astronomía y a la astrología, Abraham Zacuto se preguntara por la utilidad de sus conocimientos científicos en unas circunstancias históricas tan adversas para el pueblo judío. Muy probablemente, en un breve escrito por él y titulado Juicios astrológicos, podamos encontrar una respuesta a esta pregunta. En este texto, Zacuto hace unas predicciones de carácter astrológico para los años 1518 a 1524, basándose en eclipses y en una conjunción de planetas. Comienza el texto hablando de un eclipse que se produciría el 8 de junio de 1518 y que anunciaba grandes cambios en la historia del mundo, conflictos a nivel mundial, guerras y enfermedades. En el párrafo siguiente, la predicción para los días 6 y 7 de noviembre de 1519 es un eclipse de luna que ocurriría en esa noche. Como consecuencia de ello, sucederían grandes masacres de gente en Oriente, desgracias y tragedias en los países islámicos. Pero en este caso, anuncia, según Zacuto, algo específico para el pueblo de Israel. Dice literalmente así: pero Israel tendrá que arrepentirse con un arrepentimiento completo y tendrán que pedir al Dios Todopoderoso que les salve de las desgracias y de las guerras, porque a todo aquel al que Dios llame se salvará. Estos son los dolores de parto del Mesías. Es decir, que según esta predicción, en el año 1519 comenzaría la era mesiánica. Los dolores de parto del Mesías se refieren a la preparación de la llegada del Mesías que estaba a punto de llegar. Para el año 1524, Zacuto anuncia una conjunción de planetas como nunca se había producido hasta entonces. Terribles desgracias ocurrirían en los países cristianos e incluso Zacuto anuncia inundaciones y tsunamis. Sin embargo, en este año de 1524 llegaría la redención y la salvación para Israel. La conjunción de planetas se produciría entre los signos de Acuario y Piscis, y Zacuto la compara con la que ocurrió en tiempos bíblicos cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, tanto en los tiempos de Josué como en los tiempos de Esdras, es decir, dos grandes momentos en la historia del pueblo judío asociados a la entrada en la tierra de Israel. Este momento, anunciado para el año 1524, tendría, en opinión de Zacuto, la misma importancia histórica que estos dos momentos históricos mencionados. Después de dos eclipses, que sabemos efectivamente que fueron de Sol, el 4 de febrero de 1524 y de Luna el 19 del mismo mes, Zacuto anuncia una conjunción de planetas que predicen grandes guerras como las de Gog y Magog,
dos personajes míticos mencionados en la Biblia y que hacen referencia a las guerras previas a la llegada del Mesías. Termina el texto de Zacuto con las siguientes palabras. Cuando Venus se acerque a estos planetas, en ese día la salvación florecerá en Israel y llegará el Mesías, hijo de David. Que Dios le bendiga en atención a su nombre, que nos ayude, nos apoye y nos mantenga con la justicia de su mano derecha y nos conceda una buena vida para siempre, contemplando la bondad de Dios en el país de la vida. Amén, y que se cumpla su deseo. En resumen, en estas predicciones quiso Zacuto encontrar una respuesta a las inquietudes no solo suyas, sino de muchos judíos que tras la terrible experiencia del destierro, que en algunos casos incluso habían experimentado por partida doble, se sentían enormemente desolados por pertenecer a un pueblo que tantas desgracias había sufrido a lo largo de la historia. Es en momentos como este cuando Zacuto se dio cuenta de que todos los conocimientos que él había ido atesorando sobre los movimientos de los astros y que durante tantos años le habían resultado útiles para predicciones astrológicas, iban a aportar una última y grandísima utilidad: aportar alivio y esperanza a quienes deseaban la inminente llegada del Mesías. En resumen, Zacuto es uno de los grandes especialistas en astronomía y astrología medieval, así como en historiografía. Sus aportaciones a la astronomía, con la elaboración de unas nuevas tablas astronómicas, sirvieron en los viajes de ultramar que realizaron navegantes portugueses y españoles en los siglos XVI y XVII. También contribuyó de manera muy significativa a la reforma del calendario cristiano gregoriano de 1582. Su obra Gibura Gadol, o Composición Magna, fue traducida varias veces al latín y al árabe, demostrando el alcance universal de la aportación de Zacuto. Su obra de astrología refleja muy bien las ideas que existían en su época sobre esta disciplina. Sin embargo, fue la terrible experiencia de sufrir dos destierros, de España primero y de Portugal después, lo que le llevó a Abraham Zacuto a tomar conciencia de que la ciencia que había desarrollado iba a tener una aplicación para el pensamiento judío del momento. Después de la salida de Portugal, Zacuto sintió la necesidad de reivindicar su cultura y volvió la vista atrás para hacer un repaso de la historia de la tradición de su propio pueblo. Las estrellas del cielo quedaron momentáneamente olvidadas y el salmantino prefirió poner su atención en las estrellas de la tierra, en los intelectuales y rabinos que a lo largo de tantos años se habían esforzado por mantener intactas sus tradiciones. Pero sus conocimientos astrológicos iban a servir para algo muy importante. Un pueblo desamparado, sin tierra ni hogar, solo podría encontrar una solución a tantas desgracias e infortunios en la inminente llegada del Mesías. Y así Zacuto puso en marcha sus cálculos astrológicos y operaciones matemáticas para buscar la posición de los astros y anunciar que el Mesías llegaría en el año 1524. La promesa no se cumplió, pero para entonces Zacuto ya había muerto y probablemente los que tanto habían deseado que llegara ese momento ya habían encontrado consuelo en otras tierras y en otra manera de vivir. Parece así como si Zacuto quisiera que el final de la ciencia en Sefarad coincidiera con la culminación, desde una perspectiva teológica, de la historia del pueblo judío con la llegada del Mesías. Muchas gracias por su atención. Excelente, Mariano. Qué buen final, porque además en este final me respondiste las preguntas que tenía pensado hacer, ¿no? Que tenía que ver con inclusive todo el tema de la comunidad, y hay muchas preguntas, por suerte ahora vamos a ver. Además se nota tu vocación o tu oficio de profesor. Está claro que estaba perfecto y urbanado todos. Y además nosotros, como con Liliana, somos de un perfil más o menos informático, nos gusta que la presentación aporte a eso y vaya acompañando. Y está, la verdad que estuvo fenomenal. Muy bueno. ¿Decir algo, muchas gracias, Marta. A los comentarios y preguntas. Vamos. Bueno, empezamos por ahí.
Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom para todas y todos, grato encontrarnos en una tarde-noche de jueves. El de hoy es un tema imperdible, muy novedoso y poco difundido. Y abre una puerta que ahora en un rato les cuento. Gloria Cohen, hola, buenas tardes desde Buenos Aires. Bernard Miles, saludos desde Londres, muchísimas gracias por entender más sobre Zacuto, uno de mis héroes. Adrián, que dice una reflexión referente a los temas sefaradíes. Cuando nos sumergimos en la historia y cultura sefaradí, los temas son inagotables, infinitos. Entre más nos sumergimos, somos conscientes de lo poco que sabemos. Acá corrige el... Es cierto, y a los que nos dedicamos a la investigación tenemos siempre esa sensación que cuanto más investigamos y ahondamos, es como tirar de un hilo de una madeja que nunca se acaba, nunca se acaba. Y poner los límites siempre es lo más difícil. Bueno, de hecho, ya se dice en la Biblia que la creación consistió en poner límites al caos, ¿no? Y es un poco eso lo que tenemos que hacer, poner límites. Una cosa que es muy difícil. A mí me gusta decir que cada vez que abrimos una puerta nos encontramos con dos puertas cerradas. Y a eso voy a referir en un ratito. Sí. Silvia Michañé, que nos dice buenas tardes. Profesor Ivo Sampaio, saludos desde Brasil. Adrián, que dice una pregunta. Los libros del profesor Mariano Gómez son un verdadero tesoro, pero muy difíciles de adquirir, incluso en España. ¿Dónde los podríamos adquirir? Gracias. Pues es difícil, es verdad. En la biblioteca del CSIC se pueden adquirir, pero quizá el más interesante, porque es un libro más de la ciencia, es el que se titula Sefarad Científica, publicado por Nivola. Y la verdad es que quizá en la Casa del Libro o en algún sitio así, o a través del CSIC, o esto es lo que se me ocurre. Pero la verdad es que los autores de libros, cuando terminamos, ya nos olvidamos del libro que hemos escrito, ya pensamos en el siguiente. En el siguiente, claro. Alar Carciente dice, tengo un libro, fotocopia de la Biblioteca Central de la USB, Universidad Central de Venezuela. Central de Venezuela. Abraham Zacuto, siglo XV, de Francisco Cantera Burgos, catedrático de la Universidad de Madrid. Es un magnífico libro, ya tiene años, pero sigue estando vigente. Yo lo sigo utilizando porque además incluye la traducción castellana del Jibur Agadol, de la composición magna, con lo cual es una joya, vamos, porque claro, está muy bien. Merece mucho la pena ese libro. Y Alan también dice, hoy día de la llamada efemérides astronómica que indica los eventos astronómicos del mes año. Efectivamente, una buena puntualización, sí. Pablo Frenkel, ¿dónde y con quién realizó Zacuto sus estudios para tener tantos conocimientos? Esta es una buena pregunta y que los investigadores siempre nos hacemos. A ver, normalmente estos sabios medievales estudiaban por su cuenta y estudiaban leyendo libros de otros autores. Se ha discutido mucho si Zacuto, viviendo en Salamanca, en una época en la que la Universidad de Salamanca tenía mucho prestigio y sobre todo prestigio en astronomía, si él pudo asistir, pero desgraciadamente la universidad estaba prohibida para los judíos, pero sí que no es descartable que tuviera algún contacto con los especialistas en astronomía que hubiera en la universidad y pudieran intercambiar pues pareceres, opiniones, porque desde luego lo que está claro es que en la Universidad de Salamanca estaban los libros de Zacuto y que allí los utilizaron. Pero lo más normal es que fuera la enseñanza de uno mismo, leyendo libros y además él dice todos los libros, o todos. Dice las fuentes que él ha utilizado, por supuesto las tablas de Alfonso X y las tablas de otros muchos autores judíos como Jacob Apoel y otros muchos, y esa era un poco autodidacta, ¿no? Como solían ser en la época medieval. Sí, eso con una expectativa de vida bastante corta y sin embargo lograban estudiar múltiples ciencias
y aún así encontrar este tipo de cosas. Sí, porque las ciencias estaban mucho más relacionadas unas con otras de lo que están hoy en día. Sí, claro. Vivimos una época de mucha parcelación del conocimiento. Y en aquella época trataban todo de unirlo, incluso de unirlo con la religión, ¿no? Otro de los asuntos apasionantes es la relación de la ciencia con la Biblia y con las interpretaciones de la Biblia y cómo algunos autores trataban de encontrar en la Biblia las teorías científicas. Claro. Claro, cierto. Dice, hay un cráter lunar con su nombre. Es cierto, sí. Bueno, a partir de esto, permíteme que cuando yo leí esto mientras estaban mandando los mensajes, entonces lo que hice fue googlearlo, por supuesto, apareció enseguida Wikipedia, ahí están los datos, y me llamó la atención que dice que está rodeado de otros cráteres con nombres propios, y al sureste con uno que se llama Rabí Leví. Entonces voy a ver esto y se trata de Gersónides. Ajá, claro. Un rabino, filósofo, talmudista, matemático, astrónomo y astrólogo francés, del cual no tenía idea. Usan la imagen que se usa para todos los sabios, para Maimónides, para Ibn Shaprut, para todos. Sí, todos son la misma cara. Gersónides es uno de los más importantes. Gersónides es uno de los más importantes porque además él hizo observaciones astronómicas muy, muy precisas. Incluso inventó algunos aparatos para poder medir las posiciones de los astros. Uno que le llamó la vara de Jacob, precisamente, le llamó a uno de esos aparatos. Es un personaje interesantísimo, Gersónides. Muy, muy, muy interesante, sí. Dice que el Tanaj, la Biblia hebrea, no puede imponernos con la fe que nosotros conozcamos la verdad a través de la razón. Es fantástico. Sí. Sí. Bueno, esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Empezamos a mirar y un tema se relaciona con otro y ahora tenemos un nuevo tema para buscar. Ahí decía yo que cuando abrimos una puerta y nos encontramos con dos puertas cerradas. Seguro. Pablo Frenkel que dice, ¿se puede establecer alguna relación entre Zacuto y Nostradamus, también de origen judío? Yo estas posibles relaciones no las he explorado, no me atrevería a decirlo. Es verdad que las obras de Zacuto tuvieron mucha divulgación en Europa y no sería raro que Nostradamus las pudiera consultar, aunque no olvidemos que las tablas astronómicas de Alfonso X seguían siendo muy, muy... tenían mucha autoridad y es posible que quizás si tú tenía que utilizar tablas usara las de Alfonso X. No olvidemos que Copérnico usó las tablas de Alfonso X. Esto es un hecho, claro. Y se basó en ellas, claro. Adrián dice una pregunta, ¿era amplio el conocimiento de Abraham Zacuto en Kabbalah y mística judía? No era, la cábala y la mística no fueron de las digamos, disciplinas que más estudió. No, él más bien iba a la parte más científica. No olvidemos que en la época medieval la astrología es ciencia, ¿no? Y la cábala y la mística es más bien una vía alternativa a la ciencia, es buscar la aproximación a Dios, pero no por la vía científica, sino por la vía, pues, de la comunicación directa, del sentimiento. Es más otra serie de caminos y de vías las que busca la cábala. En este sentido, no tenía por qué haber desarrollado mucho esa vía. Él era muy científico y muy racionalista. Adrián que dice muchas gracias para todos y todas, excelente exposición, que este encuentro muchas tenga gracias. Hermano, Shabbat Shalom. Y Bernard Miller, muchas gracias, una presentación estupenda, muy completa y llena de información fascinante. Muchas gracias, Bernard. Raquel Scheinfeld, shalom a todos desde Sefarad. Ivonne Stern, sensacional, excelente presentación. Ivonne, muchas gracias, Ivonne. Jorge Alberto Marcipán, buenas tardes, hermosa disertación. Jorge Alberto nos dice muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Y Raquel Scheinfeld, shalom a todos desde Sefarad, claro. Andrés Marín, ¿hasta qué punto las tablas astronómicas de Zacuto influyeron directamente en los descubrimientos marítimos portugueses y en la navegación atlántica posterior? Bueno, lo he explicado a lo largo de la charla. De las tablas astronómicas se hacían las cartas de navegación. Las cartas de navegación se basaban en las tablas astronómicas. Y las de Zacuto, al estar adaptadas a la posición de Salamanca, pues estaban más actualizadas que otras, ¿no? Y mediante una serie de operaciones matemáticas que hacían, que los marinos sabían hacer y que a Zacuto les enseñó a hacer, pues era fácil orientarse en el mar. Así que en ese sentido es en el que influyeron, claro, en el uso de las cartas de navegación para saber orientarse en el mar a través de la posición del sol, de la altura del sol, saber en qué latitud estabas. Claro. Claro. Bueno, fabuloso. La verdad es que además cumplimos con el pedido del público de saber sobre Zacuto y vaya que nos llevamos un buen conocimiento. Y bueno, ahora tenemos que buscar a Rabbi Levi también, Levi Ben Gerson. Así que seguiremos. Y bueno, para los que dicen que se acaban los temas. Mariano, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer conocerte, porque no te conocíamos. Es el primer encuentro, pero seguro que no es el último. Y bueno, que sigamos teniendo encuentros así virtuales y si en alguna oportunidad lo hacemos físico, mucho mejor. Estaría genial. Muchas gracias, Liliana, Marcelo. Ha sido de verdad un placer compartir con vosotros estas inquietudes y esta pasión que siento por el trabajo científico y que muchas veces se convierte en un trabajo muy solitario. Y el hecho de poder contarlo, pues le da sentido a nuestro trabajo, el poder contar estas cosas. Le da sentido porque vemos que ser ratón de biblioteca no es lo único, sino que hay que poder contarlo y acercarlo a los demás y que la gente se puedan conocer estos valores tan grandes que hay en los científicos judíos medievales. Sí. Tal cual. Bueno, nos vamos, nos reencontramos el domingo, el jueves, la página de internet sefarad.com siempre está disponible. Chao. Adiós. Adiós.